Nos pregunta David Valle, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para asegurarnos de que las elecciones en 2012 sean lo más democráticas posible? Lo más democráticas, bueno, ahí cómo define uno democracia, nos podemos meter en muchas honduras. ¿Qué tal si nada más le ponemos lo más limpias posibles, lo más apegadas a las normas legales vigentes, que pueden tener muchos problemas esas normas y podríamos discutir si conviene cambiar algunas de ellas, pero no importa. ¿Cómo asegurar una elección donde no haya sospecha de fraude? Eso sería estupendo para un país que ha estado sufriendo los avatares de una transición que no cuaja. Entonces, ¿cómo hacerle? En primer lugar, ahora, en este momento, sería que la renovación del IFE se hiciera de manera, de una forma que apoyara el resurgimiento de la confianza en el IFE. No hay más que una salida para esto: que no se vea que los partidos pusieron a sus representantes en el IFE. El IFE original, ese que nos gustó, el ciudadano, donde estaba Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, ese IFE era una frescura enorme, aunque la burocracia era priista. Luego viene el segundo IFE, cuando la burocracia misma es removida, y es el de Woldenberg, etcétera. Esa es la etapa de oro del IFE. Bueno, pues yo creo que esa es una de las vías para tener en el 2012 una elección que no esté bajo sospecha. Pero me sospecho que va a estar muy difícil que el IFE vuelva a recobrar su virginidad. Esa es la pregunta que hizo, ¿cómo se llama, José Alfredo? Se apellida Valle, David Valle. La pregunta que hizo David Valle es una de las más complicadas e importantes. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Y al menos ahí me la hacen con cierta frecuencia, a ti también, ¿no? Sí. Es así, muy frecuente. ¿Y qué podemos hacer? En fin, habría muchísimo que decir, y tal vez en alguna emisión futura podemos concentrarnos en el tema de la sociedad, pero dos ideas. Primero, entender que la democracia participativa es un espacio gigantesco que debemos conquistar, y eso supone la participación ciudadana en los asuntos diarios que debemos conquistar, que debemos conquistarse, que todavía no está conquistado. No del todo, vamos, hay un espacio gigantesco. La encuesta mundial de valores dice que solo el 17% de los ciudadanos están participando en México. En Escandinavia el 79%, para que nos demos una idea de los niveles de participación. Eso quiere decir que solo 1 de cada 6 ciudadanos y ciudadanas le interesan los asuntos públicos para involucrarse en los asuntos públicos. Somos una minoría, pero esta minoría podemos tener un peso mayor en la medida que entendamos que hay un espacio gigantesco para la participación. Primera idea a desarrollar, por supuesto, no hay el tiempo ahora, pero y segundo, que hablabas con toda razón del primer IFE ciudadano, el del 94. Sí, ese, el 94. Pero que nace ese IFE a raíz de una insurgencia armada y cívica, porque el 94 se caracteriza por la confluencia de la rebelión zapatista y la organización ciudadana en dos vertientes: quienes apoyan al zapatismo por medios pacíficos, y quienes apoyan elecciones confiables a través de Alianza Cívica, Grupo San Ángel, otros grupos, ¿no? Es decir, era una coalición muy amplia. En ese momento hacen las concesiones, igual que Ernesto Zedillo hace las concesiones en el 96, porque él, curiosamente, y aquí yo lo añadiría, y sé que me van a llover las críticas, pero creo que de los presidentes que hemos tenido, uno de los más democráticos ha sido Ernesto Zedillo. Recuerdo a Actial y Fobaproa, no se me olvida, pero en términos del avance
en elecciones confiables fue un presidente que puso distancia con su partido, que no intervino en las elecciones, a diferencia de Fox, y que aceptó la derrota de su partido. Por tanto, cabría, Lorenzo, en esa definición que diste de estadista. Pero, ya me estoy desviando, los ciudadanos sí podemos influir en la política. Nos pregunta David Abeldaño, esta es una pregunta que está muy reiterada, hay más de 10 en este sentido, y luego la de David, ¿cuáles son las verdaderas oportunidades de López Obrador al 2012? Empiezas. Bueno, un análisis así desnudo, sin independientemente de lo que yo quisiera, es que la derecha no esté unida. Aquí en México, a diferencia de lo que dicen los eslogans de la calle, la izquierda unida jamás será vencida, aquí la derecha unida es así que no es vencida. Aún la desunida está difícil vencerla. Pues si logra la derecha presentar un rostro distinto del 2006, por ejemplo. En el 2006, porque estaba Madrazo en el PRI, y realmente era el candidato impresentable. Entonces, una parte, ya nada más los más duros del PRI se fueron con Madrazo, porque carisma cero, entusiasmo, yo creo que ni él mismo tenía entusiasmo por él, y eso hace que haya dos derechas, la antigua, la priista, antidemocrática, y la supuestamente democrática que representaba el PAN, cada vez menos claro que fuera democrática, pero había dos. Ese es el momento cuando López Obrador tiene la posibilidad. Finalmente es 0,5% lo que oficialmente le impide tener el triunfo a López Obrador. Pero si no estuvieran los dos candidatos que podemos identificar como derechas, yo creo que tendría muy pocas posibilidades. Hijo David, los Davides están lanzando preguntas muy duras. Contra los Goliaths. Contra los Goliaths. Pues sí. Yo creo que también depende de López Obrador, Lorenzo. Y vamos, es uno de los, estaba recordando su campaña del 2006. Llevaba 10 puntos de ventaja en febrero del 2006. Y luego vino la campaña negativa terrible, lodosa, que lanza Felipe Calderón en su contra, ilegal por cierto, según estableció después tanto el IFE como el Tribunal Electoral. Pero él también cometió algunos errores graves que vale la pena mencionar, enunciar nada más, porque no hay tiempo para recorrerlos de uno en uno. Pero, cuando estuvo aquí a dar una conferencia en el colegio, y que él hace toda su presentación, Lorenzo, tú le preguntas, en esencia, porque ese día Lorenzo era el comentarista de Andrés Manuel. Hubo un ciclo sobre los líderes de izquierda que cada uno tuvo un comentarista profesor del colegio. Y Lorenzo le pregunta, tu diagnóstico, Andrés Manuel, es el correcto, pero ¿cómo harías para vencer esa coalición de fuerzas, esa mafia que te impidió llegar a la presidencia en el 2006? Y en ese sentido creo que en el 2010, en ocasiones, ahí me daría la impresión que Andrés Manuel no está pensando en los electores independientes o de izquierda moderada, las clases medias, sino que al día de hoy puede cambiar, pero al día de hoy tiene un discurso muy dirigido al pueblo golpeado económicamente, lastimado, a los que se unieron como representantes del gobierno legítimo, lo cual no lo condeno porque es necesario, pero me parece que para ganar unas elecciones, además de que la derecha no lance una campaña del pánico, del miedo, o que se desuna o que se una, me parece que también corresponde a Andrés Manuel revisar
no solo su discurso, sino su política de acercamiento, porque mi impresión es que con esos sectores no ha tenido el mismo entusiasmo y el mismo empeño para acercarse a comunicar y a transmitir cuál sería su política en caso de ser presidente.